Muchas gracias a la Iglesia de Granollers por esta oportunidad que nos dais de compartir la palabra en esta mañana con todos vosotros. Siempre que, ayer se lo decía a mi marido, digo, siempre que me dan un culto, Adolfo cuando me lo dice, yo digo, ¡ay, sí, sí, sí! Y cuando llega el momento pienso, ¿por qué habré dicho que sí? Porque tengo esos sentimientos encontrados entre la alegría que me produce el poder compartir la palabra de Dios con vosotros y al mismo tiempo la angustia y la responsabilidad que me produce. Así que vamos a ver quién gana esta mañana, si la alegría o la responsabilidad, pero espero que sea todo para la gloria de Dios. Me gustaría comenzar el culto de esta mañana leyéndoos una cita de la hermana White. Se encuentra en el Deseado de todas las gentes, en el capítulo 25, y dice: no tiene límite la utilidad de aquel que, poniendo el yo a un lado, deja obrar el Espíritu Santo en su corazón y vive una vida completamente consagrada a Dios. Sabéis, la Biblia está llena de vidas de personas que son un referente para todos nosotros. Cuando vemos, por ejemplo, la vida de Job y vemos la inquebrantable fe que tenía a pesar de las circunstancias que se estaban dando en su vida y que no entendía, y cómo seguía fiel a Dios. O cuando vemos, por ejemplo, la paciencia de Moisés que tuvo con ese pueblo tan rebelde, en continua rebelión, un día tras otro. O cuando vemos el arrepentimiento de David, tan doloroso, tan profundo. Son vidas que son mensajes directos para nosotros, de Dios. Y me gusta mucho leer y oír acerca de estos personajes, porque siempre encuentro cosas, detalles que no me había dado cuenta. Alguien menciona algo que dices, mira, lo he leído tantas veces, pero no me había parado en ese detalle. Y siempre encontramos cosas nuevas. Sin embargo, os tengo que decir que yo tengo una preferencia por aquellos personajes de la Biblia que son secundarios o terciarios. Personajes que no se encuentran, pues a veces, un detalle de su vida, pero está ahí escrito y dices, mira qué detalle, el Señor tuvo a bien escribirlo. En esta mañana quisiera compartir uno de esos pequeños detalles, porque su vida no la conocemos, uno de esos pequeños detalles que tuvo alguien en la Biblia. Los textos de esta mañana se encuentran, yo creo que en uno de los libros menos ojeados de toda la Biblia, menos ojeados, y los textos en un capítulo de los menos leídos de la Biblia. Nuestro libro de referencia en esta mañana es Primera de Crónicas. Primera de Crónicas es uno de esos libros que cuando hacemos nuestra lectura anual, de estos que cuando llegamos a Crónicas decimos, uy, las genealogías, se nos atragantan un poco. Y quizás para nosotros pues no son importantes, pero sabéis que para las tribus hebreas eran realmente importantes, tenían una importancia vital. Para los judíos era esencial principalmente por 4 razones. La primera es que la persona tenía que saber específicamente a qué tribu pertenecía, porque la propiedad que ellos tenían tenía que quedar dentro de la tribu. En segundo lugar, cuando un pariente redentor iba a redimir a otra persona, tenía que justificar y demostrar que en realidad era un pariente cercano. ¿Os acordáis de la historia de Ruth con Booz? También el primogénito tenía que demostrar que era el primogénito, porque recibía doble porción de la herencia. Y los sacerdotes y levitas tenían que demostrar que eran de la tribu, realmente eran de la tribu de Leví, o si no, no se les permitía servir. Así que vamos a empezar con nuestro capítulo 4 de Primera de Crónicas.
Os invito a abrir la Biblia. Hoy no vamos a mostrar mucho en pantalla, por no decir nada. Os invito a abrir las Biblias, vuestras Biblias, por el capítulo 4 y comenzamos nuestra lectura. ¿De acuerdo? Dice, los hijos de Judá, Fares, Hezrón, Carmí, Ur y Sobal. Y esto es solo el principio. Coged respiración que nos quedan unos cuantos. Jezreel, Aumai, Isma, Ibdas, Hazel-Lelponi, Penuel, Tecoa, y ya no os voy a aburrir más. Después de aproximadamente unos 40 nombres, de pronto hay un cambio en el relato. Y lo tenemos en Primera de Crónicas 9 y 10. Y dice así. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y termina el versículo diciendo, y le otorgó Dios lo que pidió. Y el versículo 11 sigue, que Lub, hermano de Sua, engendró a Meir, y así, y así, y así, continúa. Pero hay algo en el relato de Jabes que hace que el escribiente dijera, no, parad un momento que ha llegado el nombre de Jabes, me voy a colocar bien en la silla porque aquí hay algo que necesitamos mencionar. Y hay algo en la petición de Jabes que es directa, sencilla, pero sin embargo cambió su vida y dejó una marca permanente en la historia de los libros de Israel. Fijaos las 4 bendiciones. Bendíceme, ensancha mi territorio, ayúdame y líbrame del mal para que no me dañe. A primera vista parece ser pues peticiones bastante usuales y bastante comunes y bastante normales. Sin embargo, hay un principio debajo de cada una que nos rompe los esquemas y que se opone del modo exacto a la forma en que tú y yo pensamos casi siempre. Así que os invito en esta mañana a hablar un poquito de estos 4 puntos y vamos a comenzar. El comienzo de Jabes comienza con su nombre. Era un nombre bastante particular. Dice que su madre lo llamó Jabes porque dio a luz con dolor. La verdad es que aquí hay bastantes madres que veo que han venido con los niños y estoy muy contenta por ello porque los niños hoy van a tener una parte especial en nuestro culto. No sé cuántos niños están dispuestos a ayudarme en este culto, pero yo no lo puedo hacer sola. ¿Por ahí veo? Sí, qué bien. Pues os voy a dar un trabajito que hacer porque sola no puedo yo llevar este culto. Así que las madres que aquí estamos sabemos que los hijos se tienen con más o menos dolor, pero algo de excepcional tuvo el nacimiento de Jabes cuando su madre decidió recordarlo ese momento con su nombre, con el nombre de su hijo. Pues no sabemos por qué. Tal vez el embarazo o el parto tuvo que ser traumático. O tal vez, no sabemos, puede que ese dolor fuera emocional. Tal vez la familia estaba en una estrechez económica y el nacimiento de otro hijo le aportaba más dolor que alegría. No lo sabemos. Pero lo cierto y lo que sí sabemos es que es un nombre que todo niño, por lo menos en la niñez, odiaría. Y aquí es donde necesito a los niños. ¿Podéis venir aquí, los niños? ¿Me podéis ayudar, los niños? ¿Cuántos niños tenemos? A ver, Pablo, venga. A ver. Oye, qué alegría una iglesia con niños. ¿Cuánto lo hemos echado de menos en la cuarentena? ¡Wow! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Te acuerdas?
Muy bien. ¿Y tú? Basti. Hombre, tiene nombre de reina. ¿Y tú? Jordi. Bueno, pues os tengo que decir un secreto, que yo no puedo hacer este curso sola. ¿Me podéis ayudar vosotros? Mirad, estamos hablando de un niño que le pusieron un nombre un poco feo, porque significaba dolor, alguien que traía dolor. ¿Te imaginas, Pablo, que te llamaras Dolor? ¿O tú, Basti, que te llamaras así? Yo prefiero el nombre de una reina, la verdad es que sí. Bueno, pues imaginaos cómo tuvo que ser ese niño cuando era como vosotros. Aquí sí. Ella está de acuerdo conmigo, ¿eh? Tengo una seguidora totalmente fiel, ¿eh? Pues imaginaros, yo quiero, como los mayores no tenemos mucha imaginación, os voy a dar un lienzo. Es un lienzo especial, porque cuando pintéis, vosotros no vais a poder borrar lo que se ha pintado. Pero quiero que me pintéis aquí, pues la cara de cómo se sentiría Javes cuando era niño y los niños le decían, no quiero jugar contigo, que tú eres el dolor. ¿Os imagináis cómo podría ser? ¿Sí? Pues quiero que en este lienzo vosotros me lo llenéis de dibujos vuestros. ¿No estás de acuerdo conmigo, Joel? ¿Quieres hacerlo? Tengo una follower aquí a tope, ¿eh? ¿Vale? Pues mira, os vais a ir con Juan Andrés en esa bolsa y si necesitas lo que necesitas para pintar. Y, importante, cuando lo hayáis pintado, venís aquí, me hacéis así una señal, a mí que hemos terminado, porque lo vamos a poner aquí para que todos lo veamos. ¿De acuerdo? ¿Estáis de acuerdo? ¿Tú estás de acuerdo también? Muy bien. Pues tú eres la encargada de llevarlo. Tú los llevas para pintar. ¿Vale? ¿Sí? Vale, pues salís por ahí como para Andrés y me lo pintáis. Es un gusto tener a los niños aquí, de verdad, ¿eh? Es una bendición. Bueno, vamos a seguir retomando nuestro curso donde lo hemos dejado y decir que el nombre de Javes tuvo que ver con la manera cómo definía su futuro. Porque en los tiempos bíblicos el individuo, la persona y el nombre estaban sumamente relacionados. Se relacionaba tanto que cuando a alguien se le decía que su nombre va a ser cortado, ¿qué era lo que realmente querían decir? Es que ese hombre iba a morir. Y a veces el nombre de una persona se relacionaba con un deseo o hasta con una palabra profética. ¿Recordáis el nombre de Jacob? ¿Qué era lo que significaba? El mentiroso, el que suplanta, el que arrebata, pues era su vida misma. ¿Recordáis a Noemí? ¿Cómo puso de nombre a sus hijos? Esto es un poquito más difícil. Kelión y Malión, que significaban enfermo y languidez, respectivamente, y así les aconteció porque murieron muy jóvenes. Y Salomón, que significaba paz o pacífico, y fue el único rey de Israel que gobernó sin recurrir a la guerra. El nombre de Dolor, pues no le auguraba un buen futuro o una vida promisoria. Así que, ante tales perspectivas, Javes halló un camino de salida. Al crecer oía de Dios y cómo Dios liberó a sus antepasados de la esclavitud de Egipto, cómo les dio victorias sobrenaturales contra enemigos poderosos y cómo los estableció en una tierra de plenitud total. Y en consecuencia, Javes creía y esperaba fervorosamente en ese Dios de comienzos nuevos y de milagros. Y si era un Dios de comienzos nuevos y de milagros, ¿por qué no pedir uno? ¿Por qué no pedir uno a ese Dios? Y comenzó su oración. Y dijo, oh, si me bendijeras en verdad. Fijaos, la partícula de en verdad que en muchas Biblias creo que ha sido omitida,
pero si vamos al original, está allí. El pedir en verdad es como si nosotros tuviéramos ahora mismo una palabra con 5 signos de admiración, con negrita, subrayado y en mayúscula. Lo que estaba diciendo es: Padre, bendíceme y quiero que me bendigas en abundancia. Y con la última palabra empieza la transformación, porque Dios tiene campos de bendición para todos los que se lo piden. Y me gustaría preguntaros, ¿qué es una bendición? Es algo que nosotros frecuentemente pedimos, pero ¿realmente sabemos lo que estamos pidiendo cuando hablamos de una bendición? Fijaos, antes de que podamos pedir con toda confianza las bendiciones de Dios, necesitamos saber con toda claridad lo que significa. Oímos términos de bendecir o bendición desde los púlpitos. Pedimos a Dios que bendiga a nuestros hijos, que nos bendiga, que bendiga los alimentos que vamos a tomar. Incluso si estáis con un americano y estornudáis, va a pedir una bendición por vosotros, ¿verdad? Pero no es de extrañar que se usa tanto y se ha mal usado tanto que el término bendición llega a ser como que tengas un buen día. Viene a ser parecido a eso, o lo hemos transformado en eso, pero no es así. La palabra bendecir viene del verbo latino benedicere, es decir, bien decir. Cuando nosotros rogamos una bendición, lo que le estamos pidiendo a Dios es una expresión de bien para nosotros. Y os pregunto, ¿dónde tiene Dios su mayor expresión de bien para nosotros? ¿Dónde la podemos encontrar? ¿Dónde? No os oigo. Este es un culto en su palabra. La expresión de bien para nosotros es su palabra. Su declaración de bien es su palabra. Por lo tanto, desear su bendición es desear que su palabra esté en nosotros. No es un mal deseo. ¿Qué os parece? Cuando el Señor nos dice: no se oculte el sol no se oculte el sol sobre vuestro enojo, cosa que es difícil, hasta me cuesta trabajo decirlo, porque no es fácil hacerlo. Es complicado. ¿Pero qué quiere el Señor? ¿Es que nos quiere humillar? Pues no. El Señor quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Cuando el Señor nos dice: traed vuestros diezmos y ofrendas, ¿es que nos quiere empobrecer? No. Quiere lo mejor para cada uno de nosotros y nos quiere bendecir abundantemente. Así que la bendición de Jabes apunta claramente, como si fuera un rayo láser, no en nuestro deseo respecto a nosotros mismos, sino exclusivamente a lo que Dios desea para nosotros. La bendición de Jabes es un valor concluyente en nuestra vida, porque nuestras necesidades vienen a ser secundarias y nos centramos en lo que Dios trata de hacer con nosotros para su gloria. Y aquí tenemos a los niños. ¿Ya habéis terminado vuestro dibujo? A ver, venid, venid. ¡Wow! ¿Podéis venir aquí? ¿Me lo explicáis un poquito? Siento que los que están no lo van a ver. A ver, lo vamos a poner así. Jordi, Pablo, ¡guau! Esta vida parece una vida un poco triste, ¿no? ¿Me podéis explicar a ver? Y Zoe también. Y Zoe también. Si nos faltaba la mejor. ¡Hola, cariño! Muy bien. ¿Has pintado? ¿Sí? Pues lo has pintado muy bien, Zoe, ¿eh? Me gusta mucho. Bueno, decidme, ¿qué habéis pintado aquí? Cuando estaba triste, cuando estaba enfadado. ¿Por aquí? Todo eso, ¿eh? La vida tan triste. Os puedo decir que a los que no lo veis,
Ya os quiero decir una cosa, os voy a dar, por si lo queréis hacer, aquí está Javes por aquí perdido entre tantos amigos, ¿vale? A ver si lo podéis hacer. Y luego os llamaré otra vez, para que me ayudéis. Para pruebas un poco, le tiene que ayudarme. Muy bien, muchas gracias, chicos. Para los que no lo veis, os puedo decir que han hecho un dibujo bastante triste, ¿eh? Bastante triste, más triste de lo que yo pensaba que podría ser. Pero os lo agradezco mucho porque así nos imaginamos cómo sería su vida. Retomando nuestro culto, seguíamos diciendo que pidamos las bendiciones de Dios, porque la naturaleza del propio Dios es dar. Lo tenemos en Juan 10:10, si queréis buscarlo conmigo. Fijaos lo que nos dice aquí nuestro Padre. Juan 10:10 nos dice: yo he venido, la última parte, la segunda parte, dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿cómo? En abundancia. No nos pide una vida media, sino una vida repleta, con abundancia. ¿Sabéis? A Javes no condicionó pedir las bendiciones de Dios por la condición que tenía él de su vida. Rehusó dejar cualquier obstáculo y opinión y pensó que la naturaleza de Dios, su propia naturaleza de bendición y de dar, era mayor que cualquier obstáculo que podía tener. Entramos en la segunda parte. ¿Recordáis cuál era la segunda petición? Ensancha mi territorio. La verdad es que la oración de Javes es revolucionaria, porque estamos acostumbrados a pedir bendición, pero a que no habéis encontrado a nadie que, estando con él en oración, diga, ensancha mi territorio, engrandéceme. Si alguien orara así, nosotros lo veríamos como tal vez un poco engreído, orgulloso, tal vez, un poco soberbio, si alguien dijera, dame más, dame más. No lo sé. A veces el dolor, las tristezas, las miserias que vemos a nuestro alrededor, las situaciones incomprensibles que la vida nos da, a veces nos disminuyen y nos reducen y nos empequeñecen como persona. Pero Javes pidió ensancha mi territorio. Y un significado interesante de la palabra territorio es, en algunos sitios lo han traducido como el lugar donde nos movemos. Y el primer lugar donde nos movemos, ¿sabéis dónde está? Aquí. Este es el primer lugar donde nos movemos. Cuando nosotros pedimos ensancha nuestro territorio, ensancha mi territorio, ensancha mi amplitud de mente para saber cómo debo enfocar mi vida contigo. Dame sabiduría para comprender tu palabra, no al 80%, no al 50%, sino para comprender lo que tú me quieres decir a mí en tu palabra al 100%. Dame sabiduría, como la pidió Salomón. Y a partir de nuestra mente, el Señor va a extender nuestro territorio, va a ampliar nuestras miras y eso se va a extender a nuestro trabajo, a nuestros negocios, a nuestros proyectos, a nuestra iglesia, porque mi territorio también es la iglesia, a mi grupo de oración, a mi hogar. Eso es lo que estaba pidiendo Javes. Y a veces nuestras vidas están tan repletas. Yo conozco a alguien que siempre que la digo, ¿qué tal estás? Tengo 1 millón de cosas por hacer. Estoy haciendo 1 millón de cosas. Tenemos las vidas tan repletas de cosas que a veces parece ser que en nuestra vida no cabe nada más. Y ensanchar nuestro territorio
puede resultar como decirle a Dios, ¿cómo te voy a decir que ensanches mi territorio más si no puedo con lo que tengo enfrente? Si no puedo con lo que estoy haciendo. ¿Cómo que te voy a pedir más para hacer? Pero orar por el ensanchamiento de fronteras es pedir un milagro. Así de simple. Es una intervención, pedir una intervención de Dios para que suceda algo que sin su ayuda o normalmente no ocurriría. Y eso es lo que transforma nuestras vidas. La tercera petición de Jabes, ¿recordáis cuál era? Oh, si tu mano estuviera conmigo. Fijaos, es la tercera petición, no es la primera ni la segunda, es la tercera. Porque una vez que su palabra se ha instalado en él, una vez que el Señor le ha abierto puertas para que él pueda desarrollar su ministerio, su vida con él, Jabes es consciente de que eso no lo puede hacer solo. No lo puede hacer solo con éxito. No puede seguir solo por sus propias fuerzas. No lo puede hacer. Si buscar las bendiciones de Dios es un acto de adoración, si pedir hacer más por Él puede ser nuestra máxima ambición, implorar la mano de Dios sobre nosotros es nuestra elección estratégica para que se sostengan y continúen las grandes cosas que Dios ha comenzado a hacer en nuestra vida. La mano de Dios en otros sitios se la llama como el toque de grandeza. No somos nosotros los que nos convertimos en grandes. Estamos equivocados. Llegamos a serlo y llegamos a ser dependientes de la mano del Señor. El poder de Dios bajo nosotros, sobre nosotros, en nosotros, surge a través exactamente por la dependencia que tenemos de Él. Me gusta mucho cómo lo dijo Pablo en 2 Corintios 3:5. Os invito a leerlo, porque lo dice de una manera tan bonita y tan clara. 2 Corintios 3:5. Pablo dice, fijaos lo que dice, no que seamos competentes, no que seamos competentes. En otras traducciones dirá, no que seamos suficientes. Cuidado con la autosuficiencia. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, todo lo que llegamos a ser o podemos llegar a ser, ¿proviene de quién? De Dios. Proviene de Dios. Cuidado. La mano del Señor es un término bíblico que expresa poder y expresa la presencia de Dios en las vidas de quienes conforman su pueblo. Os invito a buscar también 1 Pedro 5:6. Primera de Pedro 5:6 nos dice, fijaos qué texto, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Hay una condición. Hay que reconocer que sin la mano de Dios no somos nada. Por eso Pedro dice, la primera palabra, humillaos. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Esta frase de bajo la poderosa mano de Dios se utiliza muy a menudo en el Antiguo Testamento para referirse en la forma en la que Dios liberó al pueblo de Egipto. Pero también se utiliza para la forma de cómo reunirá Dios al remanente en el tiempo final. Dice Ezequiel 20:34, si lo queréis buscar, yo os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos.
con mano fuerte, con brazo extendido y con enojo derramado. El Señor le prometió a Moisés que su brazo extendido rescataría a los israelitas de la esclavitud de Egipto, y cumplió su promesa, a pesar de todas las dudas que el pueblo tenía. Y el brazo poderoso de Dios también se extiende hacia nosotros, independientemente de en el estado en que nos encontremos. A veces tenemos la forma de pensar que tenemos que llegar hasta un cierto nivel de espiritualidad, ¿entendedme?, para que el Señor se acerque a nosotros. Si no somos lo demasiadamente buenos cristianos, el Señor no va a estar con nosotros. ¿Pero eso es bíblico? No lo es. El Señor nos toma allá donde estamos, conforme estamos. Y en la situación que estamos, Él nos extiende su brazo. Y depende de nosotros cogerlo o no cogerlo, asirlo o no asirlo. Y llegamos a la última parte de la oración de Jabes. Esta es la que en realidad más me costó desarrollar. Y dice, ¿recordáis cómo era? O si me guardaras del mal para que no me causara dolor. Yo creo, y lo primero que hice fue pensar, ¿a qué tipo de mal se está refiriendo Jabes? ¿A qué tipo de mal? ¿Es un mal de las penurias de la vida? ¿De qué estaba pidiendo que lo guardara? ¿De enfermedades? ¿De qué estaba pidiendo? ¿Qué tipo de mal se refiere? Porque es importante que sepamos a qué tipo de mal se refiere. Es importante por cómo termina el texto. ¿Sabéis? Hay otra persona en la Biblia que hizo una oración muy parecida a este trozo. Jesús en Mateo 6:13, en el Padre Nuestro, este lo recordáis de memoria. Recordáis que dice, no nos dejes caer en tentación. ¿Y cómo sigue? Mas líbranos del mal. Aquí no se estaba refiriendo a una penuria de la vida. ¿A qué se estaba refiriendo? ¿A qué tipo de mal se estaba refiriendo? Vamos a buscar otro. Juan 17:15. Es el mismo Jesús quien hace este tipo de oración. Y en Juan 17:15 encontramos a Jesús orando por sus discípulos. Y fijaos qué ruego hace al Padre. Juan 17:15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Este texto nos va a dar mucha luz a qué tipo de mal se refiere, porque él estaba orando por sus discípulos. ¿Recordáis que los discípulos tuvieran una vida buena, tranquila, relajada, pudieron predicar sin ningún problema? ¿Cómo fue la vida de los discípulos? ¿Cómo murieron los discípulos? Quitando, excepto a Juan. Murieron todos de forma bastante cruel. ¿Qué quería decir Jabes cuando estaba diciendo, te ruego si me guardaras del mal? Hay un peligro, y es que cuantos más éxitos obtengamos en nuestra vida, mayor necesidad tenemos de la oración final de Jabes. Porque fijaos, cuando nosotros extendemos, el Señor permite que nosotros extendamos nuestros territorios. Imaginaos esta situación. El Señor nos ayuda a extender nuestro territorio,
¿Y a quién le estamos quitando ese territorio? ¿Quién es el príncipe de este mundo? A Satanás. ¿Y vosotros pensáis que Satanás, ante esta pérdida de territorio, se va a quedar con los brazos cruzados? ¿Creéis que es pacífico y dice, bueno, me ha quitado un poquito, no pasa nada? Él no quiere perder ni un centímetro de su territorio. Nada. Y nuestro territorio empieza aquí. Y no quiere perder nada de esto. Me acordaba cuando hacía esta parte, me acordaba de mi esposo, que siempre cuando comienza con alguien a estudiar la Biblia, los estudios bíblicos, y a lo mejor dicen, bueno, vamos a quedar todos imaginaos, los lunes a las 6 de la tarde. Porque ese día lo tengo libre, no tengo ninguna ocupación, y mi esposo siempre les dice, prepárate, porque hasta ahora nunca has tenido preocupación en ese tiempo, pero a partir de ahora verás los inconvenientes que vas a tener en ese momento. Y sucede así. Él me lo ha dicho muchas veces y sucede así. Satanás no quiere perder nada de su territorio y va a estar alerta. Y tenemos que estar alerta de los dardos que él nos lanza, porque nos lanza mucho. Y si expande nuestro territorio a nuestro hogar, tenemos que orar mucho, muchísimo por nuestro hogar, porque las familias están siendo muy tambaleadas. No poco, mucho. Tenemos que orar. Esta petición de Jabes, si los guardaras de mal, por nosotros, por nuestros hijos, porque están sometidos a muchísimas tentaciones de hoy en día, muchísimas. La hermana White dice, hay una cita que ahora mismo la he recordado, pero no recuerdo el libro donde está, pero recuerdo que sí que me hizo estremecerme mucho. Y ella dijo, si los padres y madres pudieran ver los ángeles malignos que rodean a nuestros hijos, estaríamos de rodillas todo el tiempo. Todo el tiempo. Nuestros hijos están en peligro. Nuestras familias están en peligro. Nuestras iglesias están en peligro. Por eso, hoy más que nunca, aunque no es muy normal esta petición de guárdanos del mal, aléjanos de la tentación, dame la sabiduría para reconocer la tentación que me viene y con tu brazo poderoso no caer en ella. Alguien dijo, el mayor peligro no es estar al borde del precipicio, ese no es el peligro, sino no estar alerta de que estás en un precipicio. ¿Cuándo fue la última vez que le pedimos a Dios que nos mantuviera lejos de la tentación? ¿Cuándo fue la última vez? No es muy común escucharlo en las oraciones rutinarias, pero fijaos, hay una promesa maravillosa de Dios que se encuentra en Judas 1:24. Esta promesa yo os pediría como hermanos que la subrayéis y la pongáis, como decíamos, en negrita, en rojo, como tengáis la costumbre de señalarla. Se encuentra en Judas 1:24 y dice, fijaos, y aquel que es poderoso para guardaros, ¿cómo dice? Sin caída algunas veces. ¿Dice algunas veces? Algunas veces podrá guardaros, otras, no sé. El texto no está diciendo eso. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Me gusta. ¿Creemos en este tipo de protección sin límites? ¿Qué pensáis? Porque esto va a cambiar nuestra forma de ver el cristianismo. ¿Creemos en esta protección sin límites? Fijaos lo que dice el comentario bíblico al respecto de este texto.
Dice, el clímax de la protección de Dios llegará cuando el creyente se presente sin temor en la presencia divina, en el día del juicio. Y ahora yo lo subrayo. Mediante la gracia de Cristo que le da poder. ¿Habéis escuchado? Mediante la gracia de Cristo que le da poder, el cristiano vive creyendo confiadamente que el poder de Dios lo guarda de caer en el pecado y que finalmente podrá presentarse sin mancha y sin tener de qué avergonzarse en la presencia divina. Y me gusta cómo termina esta oración, porque hasta aquí podría haber sido una oración normal, una súplica normal de alguien pues angustiado. Pero qué maravilloso es Dios que dice, y le concedió Dios lo que pidió. Y le concedió Dios lo que pidió. No es algo que nosotros dejemos pidamos y pensemos, bueno, Dios me lo concederá o no. El ejemplo de Jabes, 2 versículos de la Biblia, en uno de los libros menos leídos y menos estudiados seguramente por nosotros hoy en día. Pero brilla y nos dice con alta voz que Dios le concedió los pedidos que hizo. Al igual que Jabes, a veces parece que nuestro destino, por ser pecadores, está más que sentenciado. Nuestra vida está más que sentenciada porque, al igual que Jabes, tenemos un nombre puesto. Jabes era el dolor y nosotros somos pecadores, y es verdad. Pero el Señor nos dice que hay una salida, que no tenemos que ir yendo de tentación en tentación y de fracaso en fracaso. Y la respuesta es la de Jabes, que Dios le concedió lo que pidió. No sé, ¿qué ha pasado, chicos, con nuestro dibujo? ¿Qué ha pasado? A ver, Basti, Pablo, ahí los que no estáis ahí no lo podéis ver. ¿Qué ha pasado con nuestro dibujo? Habíais dibujado algo aquí, ¿no? A ver, Pablo, venid aquí, Basti, Jordi y la pequeñita, y Zoe. Y el pequeñito que hay. ¿Qué ha pasado con vuestro dibujo? Zoe, ¿qué ha pasado con tu dibujo? Mira cómo está. Pablo, ¿qué ha pasado? Ha desaparecido. Ya no está. ¿A que no? Ya no está. ¿Y vosotros pensáis que podemos sacar alguna lección de esto? Espera, que te voy a poner el altavoz, que si no, no te oyes. Bájate, que aquí los que hablan tienen permiso para bajar esto y que te entiendan bien. Vamos. Que puede ser como que hemos dibujado como el dolor y entonces el dolor se irá cuando venga Jesús. Y yo no puedo terminar por nada mejor. Tenéis un futuro pastor Noemi. Muy bien, muchas gracias, chicos. Muchas gracias por vuestra ayuda. A los que no lo veis, el lienzo se quedó en blanco. Y como ha dicho Pablo, nuestra vida no tiene que ser todo dolor, porque tenemos una esperanza maravillosa, un Dios maravilloso que quiere que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Me gustaría terminar con la cita que hemos empezado. Del Espíritu de Profecía dice, no tiene límite la utilidad de aquel que poniendo el yo a un lado, deja obrar el Espíritu Santo en su corazón y vive una vida completamente consagrada a Dios. Que ese sea vuestra oración y la mía. Que el Señor os bendiga.